El día de hoy voy a compartir con ustedes, pero ustedes saben que a mí me encanta hablar, ustedes saben que a mí me encanta extenderme, saben que yo me tardo, pero ¿qué creen? Que ya no me puedo tardar porque ya estoy bien limitada con el tiempo, ya no me puedo tardar más de cierto tiempo, tenemos que terminar temprano. Entonces, pues es que yo a veces quiero compartir todo lo que no comparto en meses, pero el día de hoy voy a requerir de toda su atención para que me sigan, porque me voy a ir un poco rápido con el mensaje, no porque quiera, me están obligando. Entonces, pero para que me puedan seguir, porque creo que Dios va a hablar a muchas vidas, si no es que a todos nosotros el día de hoy. Y quiero comenzar con esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucedió esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y esta pregunta surge de otra, ¿verdad? Y hay una pregunta que tenemos, yo creo que todos los seres humanos. Una de las preguntas más comunes que tiene el ser humano es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Cuántos de ustedes han preguntado eso, no? ¿Y cuántos de ustedes los han cuestionado, verdad? Cuando tú le hablas de Dios a alguien más, alguien viene y lo primero que dice es: ¿pero entonces por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y la verdad es que entendemos cuando una persona hace algo malo y tiene consecuencias por su maldad o por lo que hizo, pues es entendible, ¿no? Y eso es como lo esperamos. Pero algo que es muy difícil de entender es cuando a una persona buena le pasan cosas malas. Es una de las luchas más grandes que tenemos, y cuando enfrentamos esa situación, pues también es como una encrucijada, ¿no? ¿Por qué si yo soy una persona buena estoy viviendo cosas malas? Y entonces a veces cuando nos hablan, ¿cuántos ya saben de aquí que Dios es justo? Dios es justo. De hecho, en algunos mensajes anteriores nos hablaron de eso, de que Dios es justo. Y prácticamente la justicia es recibes lo que mereces, ¿verdad? Y entonces cuando escuchamos que Dios es justo y que va a hacer justicia, pues obviamente a veces pensamos que la justicia de Dios se trata de hacer las cosas bien para obtener cosas buenas de Dios, para tener recompensas. Hasta cierto punto es cierto. Pero el día de hoy quiero hablarles de una persona que la pasó mal. Una de esas personas que fue buena y le pasó algo muy malo. Y el día de hoy vamos a hablar de Job. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? También hablamos de Job. Y yo el miércoles pasado ya sabía que me iba a tocar compartir hoy. Entonces cuando escuché que el pastor dijo: vamos a hablar de Job, dije: oye, me robó el mensaje. Pero no, nada más se quedó en los primeros capítulos. Entonces dije: súper bien, porque el día de hoy prácticamente yo les voy a hablar de todo el libro de Job. Claro que obviamente no les puedo leer todo, pero por eso necesito que me sigan con el mensaje, porque quiero hablarles de todo lo que sucede en la vida de Job y darnos una idea y responder a esta pregunta: ¿por qué a mí, no? Pero ahora la pregunta es: ¿por qué a Job? ¿Por qué a Job le sucedieron esas cosas? La mayor parte de nosotros ya estamos familiarizados con este libro, sabemos las cosas que sucedieron en la vida de Job, pero en el intermedio, ¿verdad? De todo ese proceso pasan muchísimas cosas. Y no sé si ustedes han tratado de leer este libro, pero es difícil de leer, ¿sí? ¿Alguien se ha topado con que no, ya me perdí con este libro porque no entiendo nada? A ver, ¿quién se está quejando? ¿Quién está diciendo, verdad? Y yo no sé si ustedes sabían, pero resulta que el libro de Job es un libro muy complejo, porque es un libro de sabiduría, se considera un libro de sabiduría, como que hay mucha sabiduría y mucho como inteligencia, por así decirlo, y revelación en ese libro, ¿no? Y luego aparte si lo leemos en la Reina Valera menos le entendemos, ¿no? Entonces yo les recomiendo, cuando tengan la oportunidad, de léanlo en otra traducción. Yo por lo general leo la traducción viviente porque esa es más fácil de entender. Entonces, y cuando yo estaba leyendo, porque yo nunca le había entendido, hermanos, jamás, yo me aburría ya a la mitad, decía: no, voy a cambiar de libro porque ya aquí ya me aburrí, ¿no? Pero cuando yo terminé de leer este libro dije: qué increíble aprendizaje podemos tomar de la vida de Job. Y la pregunta del día de hoy es: ¿por qué a Job? Y para los que a lo mejor no están tan familiarizados y dicen: bueno, a ver, ¿qué le pasó a Job? No entiendo.
Si vinieron el miércoles pasado, pues ya más o menos ya lo traen. Pero quiero contar muy rápido para todos aquellos que a lo mejor no saben muy bien de lo que estoy hablando, o solamente para recordar. Y quiero que me acompañen a leer Job capítulo 1. Si traen su Biblia, de hecho vamos a estar prácticamente en todo el libro de Job. Entonces si quieren seguir ahí los versículos, ahí vamos a estar en ese libro. Ya al final nos vamos a mover un poquito en otros libros, pero si alguien dice, quiero subrayar, ¿a dónde está este versículo? Ahí nos vamos a mover, ¿ok? Pero, pues como voy a tratar de resumir un libro de 42 capítulos en menos de 15 minutos, pues a lo mejor ahí también pueden hacer sus anotaciones. Y vamos a leer el primer versículo, y dice lo siguiente, Job 1:1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, ¿qué era un hombre? Intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Un hombre perfecto, ¿no? Vamos a quedarnos con esto, que Job era un hombre íntegro. Y entonces Job poseía muchos sirvientes, tenía muchos animales, era una persona muy próspera. La Biblia aquí dice que era la persona más próspera de toda la región. Entonces, no solamente era un hombre íntegro, era un hombre pues muy próspero. Y entonces dice que Job temía a Dios, y pues los hijos de Job como que les gustaba mucho la fiesta. Y entonces como que cada fin de semana se iban y se aventaban su fiesta. Pero Job decía, no vaya a ser que estos hayan pecado y hayan ofendido a Dios, entonces voy a ir a ofrecer sacrificios para que Dios como que pueda perdonarlos, ¿verdad? Como para cubrir su pecado, ¿no? Entonces era algo que él hacía habitualmente para no ofender a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa un día? Yo creo que esto no lo van a encontrar en otro libro más que en el libro de Job. Y quiero que me acompañen al versículo 6. Estamos en el capítulo 1, versículo 6. Y dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Ay Dios, ¿por qué hiciste eso? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces, esto es lo que Dios expresa acerca de Job. Y luego sigue diciendo, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Ya saben cómo es el diablo, ¿verdad? De su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Yo le hubiera aventado una cachetada al diablo por grosero. Pero pues miren, Dios, miren lo que dice. Muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Cuántos se apuntan para esto? Nadie, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí lo primero que podemos ver es que Job era bendecido por Dios, porque Job sí era un hombre íntegro, porque Job sí era un hombre que hacía lo correcto. Y porque Dios es justo, Dios recompensa a los que hacen el bien, los protege, y nadie puede dañarlos a menos que Él decida. Y eso fue lo que sucedió con Job. Dios era justo con Job por hacer el bien, pero Dios permitió que el enemigo pudiera dañarlo. Y entonces pues Satanás acá viene y reta a Dios, porque Satanás piensa que la fidelidad del ser humano se reduce a conveniencia. Y eso es lo primero que podemos aprender de este libro, que piensa que nuestra fidelidad a Dios se reduce a conveniencia. Por eso fue bien seguro para decirle, quítale todo lo que tiene, ten por seguro que te maldecirá tu propia cara. Y hasta cierto punto es cierto. Entonces imagínense que un día el diablo está ahí con Dios, y luego ahí Dios dice, ¿has visto a mi siervo o a mi sierva? Y ahí ponga su nombre. Y que el diablo le diga, pues porque lo tienes bien bendecido, pero quítale lo que tiene y te va a maldecir en tu propia cara.
Entonces, la mayoría de nosotros conocemos el resto de la historia. Job perdió todo lo que tenía, se robaron sus animales, mataron a sus sirvientes, se calcinaron sus ovejas, los pastores. Pero la peor de todas fue que sus hijos estaban reunidos en una de sus fiestas, ¿verdad? Y vino un viento, azotó la casa y la casa se vino abajo y todos sus hijos murieron. Y en ese momento ocurre una de las reacciones más admirables de Job. Probablemente la mayoría de nosotros como que vemos esta reacción y decimos, qué increíble que él haya reaccionado de esa manera. Entonces dice en el versículo 20-21, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo, Job no pecó porque nunca culpó a Dios. Y esto es como wow, o sea, que te quiten todo lo que tienen y que además tus hijos también te sean quitados y reaccionar de esta manera, pues sí es algo como digno de admirar, ¿no? Pero ¿qué creen? Que Satanás no quedó satisfecho y dijo, no, yo tengo que hacer caer a Job. Y entonces vuelve a ir a la presencia de Dios. Y dice Job, capítulo 2, un día, otra vez, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Y entonces otra vez, hermanos, ¿te has fijado en mi siervo Job? Pobre tipo, el tipo no tenía nada y todavía el Señor se lo pone en bandeja al enemigo, ¿no? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal, lo mismo que dijo al principio. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Y pues ya saben cómo es el diablo. Piel por piel, ¿qué significa eso? Bueno, no entendí, pero a ver, sí, bien acá. El piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara otra vez. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja y esta es la segunda reacción de Job, que también es como wow, o sea, ¿cómo pudo haber reaccionado de esa manera? Y dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ay, no, hombre, pues ya, con hombre, él ve la situación del hombre y todavía la esposa no lo ayuda, ¿no? ¿Y qué dice Job? Él contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y entonces cuando leemos esto es como, wow, no, sí, tengo que aprender a ser como Job, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que después de esto vienen unos amigos de Job, se llaman Elifaz, Zoar y Bildad, y vienen y pues quieren consolar a su amigo. Y llegan y como que Job está ahí sentado, está en el suelo, no está diciendo nada, ellos tampoco están diciendo nada. Y entonces tiempo después, creo que es como una semana después, Job empieza a hablar. Y ahí es donde se pone difícil la cosa, y ahí es donde se pone confusa la cosa para los que hemos leído el libro. Y entonces dice en el capítulo 3, porque aquí Job se empieza a desesperar. Job 3:1-4, por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo que sea borrado el día en que nací y la noche que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Díganme ustedes si no estaba amargado y desesperado. Y en el versículo 10 dice, maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Se nos deschavetó el Job, ¿verdad? Y los seres humanos,
podemos llegar a pensar que la vida solo vale la pena si se vive en buenas condiciones. Y si alguien no las tiene, entonces ¿de qué sirve vivir? Eso era lo que pensaba Job. Miren lo que dice y cómo se expresa en el versículo, en capítulo 3:20. ¿Por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? Y en el versículo 25 dice más adelante: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Aquí Job está desesperado porque Job es inocente. ¿Se acuerdan que al principio Dios dice: Él es intachable, es un hombre perfecto, no hay nadie como Él en la tierra? Y Job no entiende por qué si ha hecho todas las cosas bien, por qué le están sucediendo las cosas que está viviendo en ese momento. Y Job comienza una desesperación. Y entonces uno de los errores más grandes es pensar, y de lo que podemos aprender de Job, es que uno de los errores más grandes es pensar que nuestra vida en la tierra no va a pasar dificultades. Iglesia, estamos en un mundo que está bajo los efectos del pecado, y mientras nuestro mundo siga bajo esos efectos, vamos a pasar dificultades. Y entonces Job estaba tal vez cuidándose en todo momento y tratando de ser absolutamente perfecto para que nada malo le sucediera. Y cuando algo malo le sucede, entonces comienza a cuestionar y a dudar de Dios. Entonces, después de que Job habla, sus amigos se horrorizan con lo que Job está diciendo. Y ellos comienzan una discusión. Ustedes pueden leerlo. De hecho, la mayor parte del libro es como una conversación entre ambos. Y entonces comienzan una discusión larga. Y ellos le dicen que las cosas que le están pasando es por algo. Y le dicen: Job, a ti te está pasando eso porque tú pecaste. Job, a ti te está pasando eso porque tus hijos pecaron. Dios es justo y las cosas que te están pasando no nada más son porque sí, es porque tú debiste haber hecho algo malo. Debiste haber hecho algo malo. Y Job está desesperado diciendo: yo soy inocente. Miren lo que le dice Job en Job 8:4. Uno de sus amigos le dice: seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Dios mío, ahí ya lo terminaron así de herir más, ¿no? Y Job estaba consciente de que sus hijos eran pecadores y por eso ofrecía sacrificios por ellos. Y luego le sigue diciendo: pero si oras a Dios, si buscas el favor de Todopoderoso, si eres puro y vives en integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. ¿Pero qué Job no era puro y vivía en integridad? Job era inocente. Y Job pensaba: es que eso es lo que estoy haciendo y me está pasando algo muy malo. Entonces, no sé si en algún momento ustedes han vivido una situación así, y cuando las cosas se empiezan a poner mal y uno empieza a dudar y tratar de ver la fuente del porqué de esa situación, inmediatamente a veces pensamos que estamos haciendo algo mal, o que alguien está haciendo algo malo, o las otras personas están pensando que estamos mal. Y uno está: es que no he hecho nada malo. Y no sé, vas con alguien, pides consejería y dices: oye, es que estoy pasando por esto. Pues probablemente es porque estás en pecado, ¿no? Y uno: no estoy en pecado, no estoy haciendo nada malo, ¿no? Y así estaba Job tratando de demostrar su inocencia. Aquí a veces cuando se nos va la luz o cuando las cosas no funcionan, decimos: ¿quién está en pecado? ¿Quién está en pecado? Arrepiéntanse, ¿no? Entonces, a veces pensamos eso, es lo primero que pensamos cuando algo no está saliendo bien. Y entonces Job piensa y sabe que Dios es demasiado poderoso y que nadie puede desafiarlo, que nadie puede intentar razonar con Dios. Pero Job comienza a creer que Dios no le está prestando atención, que lo está atacando, que lo está llenando de amargura y de tristeza y que nadie puede defenderlo. Tal vez algunos de ustedes se han sentido así en algún momento. Y Job clamaba por un mediador. Job no podía, sabía que, o él pensaba que Dios estaba como molesto con él, que Dios estaba atacándolo, y Job decía: necesito un mediador que me pueda defender. Y en el capítulo 9, versículo 33-35 dice: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme. ¿En algún momento ustedes han pensado que Dios les está golpeando? Pues Job pensaba que sí, y ya no viviría aterrorizado de su castigo.
Sus amigos están: Job, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? O sea, estás mal, Job, ¿verdad? O sea, están así sorprendidos, horrorizados. Pero para Job también es inconcebible todo lo que sus amigos le están diciendo y de lo que lo están acusando, porque Job es inocente. Y Job comienza a expresar lo que él piensa ahora de Dios. Job pensaba que Dios era justo y que si se portaba bien, Dios le iba a dar cosas buenas. Pero cuando se dio cuenta que la cosa no era tan así, Job comienza a cambiar su manera de pensar de Dios. Y dice: yo pensaba que Dios era justo, pero me está yendo mal. Y a pesar de todo esto, de alguna manera, como Job seguía sintiendo ese temor de Dios. O sea, Job sabía que Dios era todopoderoso, pero lo único que quería Job era presentar y defender su caso y que Dios lo dejara tranquilo. Y Job está tan desesperado por su situación que comienza a dudar de la bondad de Dios. ¿Y cuántos de ustedes no se han sentido así, desesperados, que comienzan a dudar de la bondad de Dios? En Job 16:9, miren lo que dice Job. De pronto alguno de ustedes se puede sentir identificado. Dios me odia y me despedaza en su enojo, rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. Y otra vez en el verso 21 dice: necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Ese era el clamor de Job. No lo puedo seguir con los discursos porque son bastantes. Y prácticamente es casi todo el libro. Ellos siguen acusándolo de que él está haciendo las cosas mal, y él está muy enojado con ellos porque lo tratan como si fuera un malvado. Y Job dice: yo no soy malvado, yo he hecho todas las cosas bien, ustedes saben que yo tengo buena reputación. Y entonces él sigue defendiendo su inocencia a capa y espada, ¿no? Porque en verdad lo es. El problema de Job es que, a pesar de temer a Dios, todavía no lo conocía. Y tal vez muchos de nosotros tememos a Dios y estamos conscientes de quién es Dios. Estamos conscientes que Dios es todopoderoso, que es el creador del universo, pero todavía no le conocemos. Y cuando vienen estas situaciones, inmediatamente dudamos de su bondad, dudamos de su justicia, dudamos de su fidelidad. Job empieza así como que a deprimirse, y en el verso capítulo 29:2 dice: añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba. Y tal vez algunos de ustedes se han sentido así: Dios antes sí me cuidaba, pero yo siento que Dios ya no me cuida. Verso 4 dice: cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. Pero ahora Job se sentía enemigo de Dios. Capítulo 30, verso 20 y 21. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera me miras. Te has vuelto cruel conmigo. Utilizas tu poder para atormentarme. Y tal vez muchos también se han sentido así. Clamo a ti, pero no me respondes. Ni siquiera me miras. Y entonces Job ya está tan desesperado que duda si habrá valido la pena el haber hecho las cosas bien. En el verso 26, capítulo 30, 26 dice: entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. Job está tan seguro de su inocencia, pero llegó un punto donde Job se creyó demasiado justo. Creía que era una persona así sin pecado, que él era pues perfecto por sus propios méritos, ¿no? Y entonces Job empieza a responder con mucha arrogancia. En Job 31, 35, 37 dice lo siguiente: si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma. Que el Todopoderoso me responda: ándale, vas a ver. Que escriba los cargos que tiene contra mí. Me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona, pues le diría exactamente lo que he hecho. Vendría ante él como un príncipe. Ay, no, pues como dicen de que los pájaros le quieren tirar la escopeta, ¿verdad? Casi creo. Y Job responde con esta arrogancia diciendo: soy tan inocente que puedo presentar
mi caso y defender mi caso con orgullo delante de Dios. ¿Ven cómo Job todavía no le conocía? Y entonces Job, pues aquí ya termina de hablar. Por fin Job ya terminaste de hablar, porque estaba, dice cosas. Y resulta que cuando fueron a visitarlo sus 3 amigos, había un joven que vino con ellos. Y ese joven, pues como los otros eran mayores, él no habló, porque pues ahí dice, yo me quedé respetando, ¿verdad? Porque ustedes son más grandes. Y estaba escuchando todo lo que ustedes estaban diciendo. Este joven se llamaba Eliú. Pero entonces Eliú se desespera de escuchar a los amigos de Job y de escuchar a Job. Y entonces se molesta con los amigos porque le dicen, ustedes no pueden ni siquiera refutar lo que Job está diciendo. Pero también confronta a Job y le dice, Job, estás respondiendo con ignorancia. Se te olvida quién es Dios. Se te olvida que Dios es el creador de todo. Se te olvida que Dios ha hecho maravillas. Lo confronta por creerse demasiado justo. Le recuerda la justicia de Dios, el poder y la grandeza en toda la creación, en todo lo que hace en la tierra. Y me gustaría mucho tener la oportunidad y el tiempo para poder darles algunos versículos de lo que este hombre le responde, porque él responde de manera mucho más acertada acerca de Dios. Pero les voy a compartir solo uno. Ustedes se llevan la tarea de leer el libro de Job a su casa. Y entonces Job 36, 16, 17 dice, Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida, pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. No te preocupes, Job, el juicio y la justicia prevalecerán. Y aquí, después del discurso de este hombre que se llama Eliú, viene nuestra parte favorita del libro. Ay, a mí me encanta esa parte, la verdad. Y entonces ya ven que Job dijo, que el Todopoderoso me responda. Bien arrogante, ¿verdad? Y que Job dijo, yo me puedo defender ante Dios con orgullo, puedo venir ante Dios como un príncipe, ¿verdad? Pues dicho y hecho, clama a mí, yo te responderé. Y viene el Señor, y dice la Biblia que viene en un torbellino y toma a Job. Y dice que Dios le responde, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y Dios comienza a desafiar a Job, y lo comienza a desafiar con muchas preguntas. Dios comienza a describir todo lo que Él hace en este mundo para que pueda funcionar correctamente. Todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo. Y miren, una de las cosas que le dice, son como dos capítulos donde Dios se le viene con todo a Job, pues para que ahora sí ya no diga nada. Y entonces Dios le empieza a preguntar a Job, y les comparto algunas de las preguntas. Le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Job, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? Y sobre todo cuando yo leo este versículo, yo digo, qué increíble que nosotros nos vamos a dormir como si nada y nos levantamos como si nada, y nos levantamos así con la almohada pegada. Y ahí vamos como que medio quejándonos, y digo, yo sé que el tráfico está feo, ¿verdad? Pero ahí estamos todos así desmañanados y ¡ay, otra vez! Y el Señor encargándose de que todo funcione a la perfección. Entonces cada día que tú ves, cada amanecer que tú ves, es Dios haciendo que todo en esta tierra funcione perfectamente. Eso es increíble. El hecho de que tú puedas respirar. Y sí, estás en una situación bien complicada y bien difícil, pero sigues respirando. Es Dios haciendo que todo funcione perfectamente. Y entonces Dios le sigue diciendo, Job, ¿tienes idea de la magnitud de la tierra? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? Job, es tu sabiduría la que hace que el halcón alce el vuelo y extienda sus alas hacia el sur.
Y entonces le dice, ¿todavía quieres seguir discutiendo con el Todopoderoso? Yo me lo imagino de esa manera, ¿no? ¿Todavía quieres seguir discutiendo, Job? Y Job dice, Señor, yo ya hablé demasiado, me tapo la boca, calladito me veo más bonito. Pero Dios dice, pues otra vez te voy a recordar para que no se te olvide, Job. Y le comienza otra vez a decir, y dice, Job, yo hago esto, Job, yo hago lo otro, yo hice esto, yo todos los días hago esto, Job. Pero luego el Señor le pregunta a Job, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón, Job? Y esto es tremendo, porque Job estaba dudando de la justicia de Dios precisamente. Y hermanos, Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas, de verdad. Miren, Job aquí se ha hecho unos discursos y Dios le respondió, pero Dios no deja de ser si nosotros le cuestionamos. Él sigue siendo Dios. Incluso en resumen, al final Dios le muestra que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que todo lo puede y que Él está en todos lados. Y de hecho yo no sé si ustedes han escuchado de estas criaturas que son así como, están mucho en la literatura, pero vienen de hecho en el libro de Job. Y son dos criaturas muy grandes que le llaman el Behemoth y el Leviatán. ¿Las han escuchado? Como que escuchamos Leviatán y decimos, ay, no, ese es el diablo, ¿verdad? Pero eso viene en el libro de Job. Y dice Job, esas dos criaturas, y les empieza a escribir, y son así, y son así, y son tan poderosas. Nadie puede con ellas, Job, pero yo tengo el poder para gobernarlas. Es increíble el poder de Dios. Entonces, en ese momento Job está impactado. Y es una de las respuestas que más me gustan. Dicen Job 42, 5 y 6. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Dios usa todo esto para darse a conocer a Job. Y tal vez muchas de las cosas que tú estás viviendo, Dios las está usando y las está permitiendo para darse a conocer verdaderamente a tu vida, como Él es, no lo que tú piensas que Dios es. Entonces, después de todo esto, vemos, uno piensa, mira, Dios ya le va a responder a Job, a lo mejor le va a decir por qué sufrió. En ningún momento Dios le dice a Job por qué sufrió tanto. En ningún momento le dice, Job, te estabas poniendo muy arrogante y por eso tuve que bajarte para que le bajaras 2 rayitas a tu arrogancia, porque te estabas creyendo demasiado justo. Y tampoco le dice, Job, lo hice para que tú pudieras conocerme verdaderamente. Eso lo podemos interpretar nosotros y está escrito para nuestra enseñanza. Pero Job no supo la razón por la que Dios había permitido tanto sufrimiento. Pero en ese momento a Job no le importó y no necesitó ninguna explicación, porque ahora Job podía ver y conocer a Dios. ¿Y cuántos de ustedes no han atravesado situaciones que lo único que les ha llevado es a conocer, a ver, a comprobar una vez más el poder y la misericordia de Dios? Entonces, esto es lo que sucede en la vida de Job. Dios se muestra y se revela a su vida, y a Job ya no le importa saber por qué sufrió tanto. Lo importante era que él ahora conocía a Dios. Y entonces, después de esto, Dios, o lo que nosotros podemos aprender de este libro, es que aunque Job no tuvo respuesta a su sufrimiento, al final no la necesitó, porque Dios le mostró que simple y sencillamente tenía que aprender a confiar en su Creador. Y que si la mañana vuelve a aparecer y la noche vuelve a aparecer, es porque Dios sigue estando ahí. Si nuestro cuerpo sigue funcionando, si las criaturas y los animales y todo sigue funcionando a la perfección, es porque Dios sigue ahí. Y si Dios es fiel con eso, Dios es fiel con nosotros. Y no necesitamos respuesta, porque vemos el poder y la fidelidad de Dios en todo lo que hace. Amén. Entonces Dios le muestra esto a Job. Le muestra que necesita confiar en su poder, que Él ha hecho todo perfecto y que tiene cuidado de todas las cosas. Y entonces, para finalizar con esta historia,
Dios se molesta con los amigos de Job y les dice, con los primeros 3 amigos de Job, y los regaña y les dice: ustedes no hablaron acerca de mí con exactitud. Ustedes no me conocen, creen que me conocen, pero yo no soy lo que ustedes dicen que soy. Y entonces les dice: ustedes tienen que ir a presentar una ofrenda y Job tiene que orar por ustedes para que yo los pueda perdonar. Pero si Job no ora por ustedes, pues entonces no, ¿verdad? Y entonces a lo mejor como que decimos: ay, pues ¿por qué, Dios? A lo mejor ellos no sabían. Pero a mí lo que me lleva a pensar esto es que Dios no solamente llevó a Job a conocerle, Dios llevó a Job a que sanara su corazón, porque sus amigos lo habían lastimado con sus palabras. Y Dios le dice a Job: Job, ora por ellos, es la única manera en que los voy a perdonar. Y cuando Job perdona, Dios le restaura la salud y le da el doble de todo lo que tenía. Dios lo bendijo aún más de lo que ya era. Y después Job dice que vivió muchos años, 180 años aproximadamente, 180 años, y que murió después de vivir una vida larga y plena. Y entonces ahí podemos responder: ¿por qué a Job? Pero a lo mejor ahora tú necesitas responder: ¿por qué a mí? Bueno, yo creo que después de ver la historia de Job decimos: no, qué bueno que le pasó a Job y que no me pasó a mí, ¿verdad? Pero tal vez te preguntas: ¿por qué a mí? Cuando no conocemos a Dios, cuando pensamos otra manera de Dios, pensamos que no nos escucha, que no le importamos, que solamente está buscando la manera de molestarnos, de destruirnos, y que así no vale la pena vivir. Y pensar esto es un error. Dios tiene mejores cosas que hacer. Pero cuando tenemos ese pensamiento acerca de Dios y cuando no conocemos a Dios y vienen esas situaciones, decimos: es que entonces Dios no es justo, es que entonces Dios no es bueno, es que entonces Dios no es misericordioso, porque yo estaba haciendo todo bien y ahora todo me está saliendo mal y no me responde. Y con frecuencia preguntamos: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que sucediera esto? ¿Por qué permitiste esta enfermedad? ¿Por qué permitiste esta pérdida? ¿Por qué permitiste las cosas que me están pasando? Y cuestionamos de su bondad, pero es porque todavía no hemos visto el panorama completo. Job estaba viendo su sufrimiento y Dios estaba viendo la manera de poder darse a conocer. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo? Que no solamente a Job, a nosotros también nos estaba viendo a ti y a mí. Y esa es la manera en la que Dios trabaja. Dios ve todo. Dios ve las cosas que no alcanzamos a ver y ve las cosas que nosotros no vamos a alcanzar a ver, pero que van a impactar a otros. ¿Y qué propósito tienen nuestras dificultades? Pues muchas veces no lo vamos a saber. Esa es la respuesta. Tal vez Dios te va a mostrar y tal vez pronto vas a darte cuenta del por qué. Pero si me preguntas de manera general cuál es el propósito de las dificultades, no lo sé. Yo creo que es porque pues, el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pero también hemos visto que Dios las usa para darse a conocer. Y cuando pasemos una situación así, cuando estemos tan desesperados, podemos tener la seguridad de lo siguiente. Y número 1, el enemigo quiere que busquemos a Dios por conveniencia, para que cuando sucedan circunstancias adversas, reneguemos de Él. El enemigo fue y retó a Dios y le dijo: quítale todo lo que tienes, toca su vida, te va a maldecir en tu propia cara. Imagínense que el enemigo se presentara y dijera: quítale todo lo que tiene a Melissa, te va a maldecir en tu propia cara. Quítale todo, quítale la salud, te va a maldecir en tu propia cara, tenlo por seguro. Por eso nuestra fidelidad no debe de depender de las recompensas que Dios nos puede dar por agradarlo y por hacer lo correcto. Miren, iglesia, yo sé que Dios bendice y yo he visto cómo Dios recompensa a los que le obedecen. Yo he visto cómo Dios es fiel con aquellos que hacen lo correcto. Pero nuestra fidelidad no debe de depender de eso, porque en el momento en el que venga una situación que Dios permita para algo mayor, si nuestra fidelidad está basada en eso, vamos a cuestionar y vamos a negar a Dios. Pero la Biblia nos enseña
que las cosas malas también pueden venir de Dios. Lo vimos en Job. La diferencia es que para los que aman a Dios, todo resulta para bien. Amén. Y eso ustedes lo pueden leer en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si tú amas a Dios, ten por seguro que Dios lo va a usar para bien. La historia de Job nos demuestra cómo una desgracia y un sufrimiento tan grande puede ser usado para acercarnos más a Dios. Y quiero que se queden con esto: no hay bienes materiales ni logros terrenales que se comparen con la hermosura y la plenitud de conocer a Dios. A Job se le olvidaron sus riquezas, a Job se le olvidó todo lo que había perdido, y Job dijo: valió la pena porque ahora te conozco, Dios. Y ese debe ser nuestra meta: conocer y conocer más a Dios. Y si en algún momento viene algo difícil, en vez de preguntar ¿por qué me está pasando esto?, Señor, llévame a conocerte. Quiero ver tu poder, quiero ver tu amor, quiero ver tu fidelidad. Y va a ser difícil, pero tenemos su ayuda y sabemos que Él es fiel con nosotros. Hay que mantenernos fieles en toda circunstancia, porque Él se mantiene fiel con nosotros. Las cosas que nosotros hemos recibido no necesariamente las tenemos porque seamos buenos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y todas las cosas que Job tenía, pues no era porque él fuera bueno, era porque Dios es bueno y recompensa a los justos. Pero por otro lado, Job hace preguntas muy ciertas acerca de la gente mala, y pregunta y cuestiona cosas que todos nosotros nos hemos preguntado. ¿Por qué a la gente mala no le sucede nada? ¿Por qué los justos tienen que sufrir y padecer tanto y la gente mala vive como si nada? Vive sin temor. Tal vez tienen miedo de perder las cosas que tienen, pero eso no los detiene, siguen viviendo como quieren. Y los justos, por más que se esfuerzan en agradar a Dios, sufren tanto. ¿Es Dios injusto por eso? Pero Dios es tan justo todo el tiempo que nos da toda una vida para que podamos conocerlo y entregar nuestra vida a Él. Pero es tan justo que si alguien muere sin haber aceptado la gracia y la misericordia de Dios, no hay esperanza para el que muere sin Dios. A pesar de una vida de luchas que podamos enfrentar los cristianos, y miren, yo sé que algunos la pueden tener más difícil que otra, pero en general la vida cristiana no es fácil, porque luchamos contra nuestros propios deseos, ¿verdad? Contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en la medida que nos acercamos más a Dios, Dios nos da la gracia para que todo sea mucho más sencillo. Pero aún con toda la vida de luchas que tengamos aquí en la tierra, tenemos una esperanza y se llama vida eterna. Esa es nuestra esperanza más grande en esta tierra. De verdad, o sea, es que ¿qué se puede comparar a la vida eterna si al final nosotros sabemos que vamos a dejar esta tierra? Y aunque los malos parezca que disfrutan de todas esas cosas, no tienen esa esperanza porque no conocen a Dios. Y si no nos va bien, y si al final vamos a morir, ¿qué caso tiene vivir con dificultades? Job pregunta esto, Job piensa esto. En el versículo 14 dice: ¿pueden los muertos volver a vivir? Y miren lo que dice Job: de ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha, y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Hoy tú y yo sabemos que sí tenemos esa esperanza y que nuestros años de lucha aquí en la tierra valen la pena, que vale la pena seguir a Dios toda nuestra vida. Job anhelaba esa esperanza y tú y yo el día de hoy la tenemos. ¿Y se acuerdan que Job clamaba por un mediador? Que Job decía:
quisieran que hubiera alguien entre nosotros? Pues 1 Timoteo 2:5 dice: hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Qué hermoso es que tú y yo ahora podamos conocer a Jesús y saber que tenemos un mediador que intercede por nosotros. Eso es una gran esperanza y es un gran gozo. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús nos enseñó cómo vivir aquí en la tierra. Y una de las cosas que Jesús dice es: pierdan su vida por mi causa. Los invito a que ustedes pierdan su vida por mi causa. En Mateo 16, 25, 26 dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? No hay nada más valioso que eso. Y por eso Jesús nos invita a renunciar a nuestra vida para poder ganar la vida eterna y para ganar las bendiciones que este mundo no nos puede dar. Pero ahora que nosotros sabemos que tenemos un mediador, podemos confiar y podemos descansar. Podemos tener esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener la esperanza y la certeza de que Dios nos escucha y que está al tanto de nosotros. Cuando Jesús se iba a ir, dice Juan 16, 33: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es Jesús que ganó la victoria por ti y por mí. Este libro de Job nos enseña que debemos de confiar en Dios en todo momento y bajo cualquier circunstancia. A veces tratamos de entender a Dios, pero no podemos entender a Dios. Dice Isaías 55:8: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. No podemos entender los planes complejos y maravillosos de Dios, y por eso, sea cual sea nuestra circunstancia, tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios es justo y recompensa a los que hacen el bien, los protege y nadie puede dañarlos a menos que Él lo decida. Y si tú estás pasando por eso y dices: es que no sé por qué estoy pasando por eso, de verdad estoy haciendo las cosas bien, estoy tratando de hacer las cosas bien y las cosas siguen saliendo muy mal, ten por seguro que Dios está haciendo algo en tu vida. Ten por seguro que Dios va a darse a conocer a tu vida de una manera en que no lo has conocido. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Dios.